El hombre robot, qué gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de la generación millennial que tiene pues dos grandes retos por delante y el tema de los negocios en tiempos del COVID. ¿Qué va a pasar con esos millennials? Muchos de ellos están terminando una carrera, muchos de ellos están terminando pues vía virtual su vida académica. Y entonces, frente a eso, pues, ¿cómo encontrar trabajo, por ejemplo, no? Cuéntanos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Qué gusto me da verte. Ahora sí que que te estoy viendo por acá y poder estar contigo una semana más, que en estos días que están las cosas tan complicadas, pues ya el decir que estamos aquí juntos una semana más, pues ya es una gran ganancia, ¿no? Sin duda alguna. Fíjate, fíjate que sí, Ahí como vamos, ahí la comentas. llevamos. Pian pianito, pero ahí vamos. Fíjate que como comentas, es curioso lo que nos estamos enfrentando la generación millennial porque ya nos tocó, o sea, nos ha tocado crecer en el pico de nuestra etapa productiva, ¿no? De que egresamos de las carreras o de que estábamos en el final de las carreras a hoy día. A mí todavía me tocó ser de esta generación millennial y son dos crisis, ¿no? Nos acordamos de la crisis global de 2008 y que después de la crisis también tuvimos una pandemia con el tema de la H1N1 y ahora nos toca enfrentarnos a otra gran crisis que ya estaba bastante bien establecida, ¿no? Previo a que pasara esto del coronavirus, que ahora es pues incrementada por los efectos del COVID-19. Entonces, muchos negocios están comenzando pues a tener problemas que no se veían tanto, o sea, que veíamos venir, pero era como cuando las personas decían, no creo en el coronavirus porque no me ha tocado ver a una persona que le haya dado o que se haya muerto y que ahora resulta ser que ya todos empezamos a tener esos casos cercanos, ¿no? De personas a las que les está pasando esto. Pues lo mismo ya está empezando a pasar con los negocios. A mí me llamó muchísimo la atención que estaba en una videoconferencia platicando con una amiga y me comentaba que pues su novio, que ya le empezó a decir que ya no tiene cómo comprar de comer, ¿no? Que porque lo mandaron a descansar Sí. de su trabajo sin sueldo, como pasó en muchas empresas, y ya se empiezan a ver esta clase de efectos económicos, ¿no? Y me llamó mucho la atención este ejemplo porque es lo mismo que vamos a empezar a ver pasar con algunas empresas muy pronto. Si te das cuenta, va un poco en orden de escala, pero es exactamente lo mismo, ¿no? A nivel personal, una persona se queda sin recursos, se queda sin flujo de efectivo, que es lo que tendrías que entender, ¿no? Para hablar de negocios tienes que hablar de lo que es el flujo de efectivo. ¿Y qué es el flujo de efectivo? Es súper simple. ¿Cuánto dinero te entra? ¿Cuánto dinero te sale? Y al final del día tiene que ser por lo menos igual para que las cosas puedan seguir funcionando. Y eso aplica desde una persona que vive sola, a una familia, a una gran empresa transnacional. Entonces, ¿qué pasa con esto? La persona se queda sin ingresos, pero sigue teniendo lo que llamamos los costos fijos. ¿Qué es el costo fijo? Tu renta, tus servicios, ¿no? Tienes que pagar el teléfono para conectarte a internet, tienes que pagar la luz, y Claro. bueno, ese dinero pues se sigue gastando, pero tú ya no tienes ninguna fuente de ingresos. Y lo mismo le está pasando a las empresas, de ahí nos vamos a las pymes, ¿no? Imagínate una empresa familiar, una pyme donde trabaja la mayoría de los mexicanos, porque las pymes generan la mayoría de los empleos en México. Imagínate que tienes que cerrar, que te quedas sin ventas, que te quedas sin flujo de efectivo, porque es lo mismo, como las personas se quedan sin salario, las empresas se quedan sin ventas. Y en realidad yo creo, mientras estemos hablando de empresarios honestos y de personas que valgan la pena, que pasa primero en ese orden. Primero la empresa se queda sin flujo, la empresa de los ahorros que tenga, así como las personas, sigue pagando lo que va pudiendo, pero en algún momento esos ahorros se acaban y ya no es una decisión del empresario malévolo que no le quiere pagar a sus trabajadores, ¿no?
Y yo lo sé porque, por ejemplo, acá en imagen tengo una gran jefa que sí se preocupa muchísimo por su equipo, pero pues hay muchos lugares donde eso simplemente no puede pasar, ¿no? O sea, todo mundo hace lo que puede hasta donde puede, ¿no? Y por más que los empleados tengan una conexión o tengan ese cariño con sus trabajadores, si los empleadores, si se quedan sin dinero, no hay cómo puedan pagar. Y esto le está pasando a todo el mundo y es sorprendente lo que la escala de eso que está pasando nos va a empezar a afectar a todos de formas que todos vemos venir, pero que queremos cerrar los ojos. Entonces, yo para quedarnos con cosas buenas y positivas de este panorama Ay, tan duro sí. del que estoy hablando, ¿no? Porque ahorita hablé de personas y de pymes, pero fíjate, yo que tuve la fortuna de vivir en varios países, eh, yo supe que México, independientemente de que era el país que amo y en el que me gusta vivir y estar, yo sabía que era el mejor país para emprender, porque ¿qué pasa aquí? Imagínate, por ejemplo, cuando yo vivía en Francia, si no tienes cómo pagar la renta, No, si bueno. no tienes cómo pagar específicamente la calefacción, es un país en el que literalmente te mueres. O sea, y las rentas no se parecen a lo que aquí, el precio de la comida no se parece a lo que aquí es maravilloso en México, que, o sea, si tienes hambre vas con 15 pesos, te compras un taco repletito de carne con proteínas que al menos no van a dejar que te mueras ese día, ¿no? Si en México hay un tejido y capital social donde no tengo dónde quedarme y probablemente me agarren ahí de arrimado un ratito, algún familiar, algún amigo, algún Sí, pero etcétera, un ¿no? ratito. En ciudades como París, cuando viví en París, que las personas viven en cajitas de zapatos chiquititas, pues eso es más complicado, ¿no? Entonces, acá tenemos más cómo salir adelante gracias al tejido social y las relaciones que hacemos, y acá es más fácil Cierto. emprender porque hay menos riesgo, hay más forma de salir adelante. Pero bueno, yendo a eso, las grandes empresas sí tienen unos gastos que, o sea, si nosotros nos preocupamos por cómo vamos a pagar la renta y el teléfono, imagínate también tener que pagar grandísimas nóminas, rentas de oficinas corporativas vacías, contratos con proveedores, es un tema complejísimo. Y es ahí donde las pymes y las grandes empresas tienen que ponerse las pilas y encontrar con creatividad la manera de salir adelante. Por ejemplo, empresas, hay ejemplos muy obvios, ¿no? Los restaurantes están trabajando como cocinas oscuras, cocinas cerradas, y nosotros seguimos adelante de esta manera. Me parece que no estoy en la pantalla, ¿verdad, Fer? No pasa nada, yo sigo platicando. Hay cosas que son no tan obvias. Por ejemplo, este es un ejemplo muy chistoso, pero me llamó la atención de entre las cosas que me comentaron la comunidad cuando les pregunté sobre negocios que estaban haciendo cosas interesantes para salir adelante de esto. Y había un negocio en Estados Unidos que allá es legal, tenían como un burdel donde bailaban hombres y mujeres en poca ropa. Y como le cerraron por la pandemia y se quedaron sin ingresos y no tenían cómo seguir pagando, etcétera, ellos dijeron, oye, pues yo tengo un restaurante aquí también, vendo comida y entonces me considero actividad esencial y no puedo cerrar y yo voy a seguir haciendo mi comida y la voy a entregar a domicilio y la voy a entregar a través de drive-thru, ¿no? Que es como lo estaban permitiendo en Estados Unidos, o sea, que la recojas en tu coche. Y después de que pasa todo esto, lo siguen haciendo, pero entonces obviamente seguía siendo un plato de comida carísimo y entonces los chicos y las chicas iban y te la dejaban en tu puerta en poca ropa con equipo de protección bastante adecuado y hacían un Te baile bailaban ahí así, el... ¿no? O pasabas por el drive-thru a recoger en el coche y a los lados estaban haciendo eso, ¿no? Es que hay que Entonces, reinventarse, Said. Ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que reinventarse. Entonces, siempre hay la manera. Si la economía se está contrayendo 4% y tu negocio se está reduciendo un 100%, pues algún lugar está yendo ese otro porcentaje, ¿no? Claro que hay cambios en sectores como el sector salud, e-commerce, que escuché el otro día, ¿no? Que estabas entrevistando, por ejemplo, al CEO de Mercado Libre, etcétera. Pero la cosa es que hay que darle la vuelta a esto, ¿no? Y todos podemos acomodarnos. Si la economía solo se está contrayendo 4% y contigo se está contrayendo 100, hay forma de darle la vuelta. Te mando un abrazo, Said Badwan, con mucho cariño. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? @el hombre robot en Instagram. Y estamos pendientes. Yo creo que son tiempos de, pues, de buscar opciones.
de aprender oficios también. Creo que los oficios Claro. nos pueden sacar avante, ¿no? De Y, una manera y importante. nos quedamos con Andrés Oppenheimer, que estoy viendo que tiene su libro atrás de Innovar o Morir, que es exactamente lo que estamos diciendo y es un tema maravilloso. Pues gracias ahí, te mando un abrazo con mucho cariño, gracias por